Alicia, como siempre, gracias, que está allí juiciosa con el seguimiento de lo que pasa en la frontera. Mauricio, hablemos de Venezuela. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Paula, ¿qué tal? Oiga, no pasó nada, ¿no? En este Consejo de Seguridad de la ONU se sabía, el poder de veto de Rusia y de China volvieron a hacer de las suyas. Esa resolución que promovía Rusia ni siquiera pelechó porque no alcanzó los votos necesarios. O sea que por ahí no fue y al parecer no será nunca la vía del Consejo de Seguridad de la ONU para llegar a tomar unas acciones concretas o por lo menos al unísono en lo que tiene que ver con Venezuela. Pero eso sucede mientras del otro lado también se mueven. Se mueve Juan Guaidó desde Brasil diciendo que va a volver sí o sí ya en los próximos días, a pesar de los riesgos que eso implica, y la cosa se puede poner muy fea y hay que estar atentos. Y mientras también, pues Nicolás Maduro y sus secuaces hacen de las suyas, amedrentan, intimidan con este tema de marcar las casas de los opositores. No se afloja de un lado, no se afloja del otro. Pero en ese no se afloja y no se afloja, Paula, yo creo que se van reduciendo las probabilidades de que sucedan ciertos escenarios frente a otros. ¿Cómo cuáles? Nosotros arrancamos esta semana, ustedes lo recordarán en sus casas, discutiendo acerca de la posibilidad de una intervención militar. Vino la reunión del Grupo de Lima, se le bajó un poco el volumen a eso, pensamos que esto iba a mutar hacia un esfuerzo muy contundente desde el punto de vista multilateral. Hoy estamos viendo los resultados, como lo decía Paula, hubo dos proyectos de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno de Estados Unidos que decía: hay que dejar entrar la ayuda humanitaria a Venezuela y hay que instar a Venezuela para que haya unas elecciones libres y democráticas ya. Esa era la resolución de Estados Unidos. El proyecto de resolución de Rusia decía, no mencionaba nada de ayuda humanitaria ni de crisis humanitaria, sino que decía: tememos que haya una intervención externa en Venezuela y eso lo deben resolver los venezolanos. La primera resolución, la de Estados Unidos, recibió 9 votos, ustedes lo vean en la nota, 9 votos que son suficientes para que se apruebe la resolución, salvo que vengan los vetos, veto de China y veto de Rusia. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden vetar una resolución a pesar del resultado de la votación, y así son China y Rusia. Y por otro lado, la resolución de Rusia, como decía Paula, ni siquiera pelechó porque ni siquiera llegó a los 9 votos, se quedó solo con 4. Hasta ahí llegó el esfuerzo en el Consejo de Seguridad. Por supuesto que puede haber otras instancias dentro del derecho internacional y el orden internacional para seguirse moviendo. Ustedes han visto que se ha instado más de una vez a la Corte Penal Internacional para que vaya acrecentando su expediente contra Nicolás Maduro en términos de delitos de lesa humanidad. Ustedes vieron que el secretario de la OEA hizo un recuento de todo lo que sucedió en el fin de semana, también que puede ir a engrosar un expediente contra Nicolás Maduro. Pero ese camino se demora mucho, mucho, mucho. En su vida, que no es tampoco muy extensa, la Corte Penal Internacional ha tomado muy pocas decisiones en casos en que haya intervenido. Por lo tanto, por ese lado no podría ser la cosa. Paula dice, se empiezan a mover en los otros frentes. En efecto, Juan Guaidó viajó a Brasil. Ustedes vean a Jair Bolsonaro. Yo estoy sorprendido, y hay mucha gente sorprendida, de la moderación con que Bolsonaro ha tomado el caso de Venezuela. Todo el mundo decía, va a ser el más guerrerista de la región y va a liderar aquí una intención de guerra, etcétera, etcétera. No lo recibió en calidad de jefe de Estado, lo recibió en calidad de visita personal a Jair Bolsonaro. Número 2, terminó diciendo, como ustedes lo vieron en las declaraciones, sí, que insta y no sé qué, y no sé cuánto, pero es el primero que terminó diciendo no a una opción militar, lo cual a mí me parece bien, pero pues por allá tampoco tuvo eco la intención de Juan Guaidó de decir todas las formas de lucha. Mañana va para Paraguay y el fin de semana vamos a estar atentos a ver si regresa a Venezuela o no. Con ese regreso, quizás se terminen configurando los escenarios hacia otro lado. Ya no tanta comunidad internacional, ya no tanto esfuerzo diplomático, sino lo que suceda allá adentro. Muchas personas alrededor del mundo, analistas, han dicho, pero es que los venezolanos son los primeros que se tienen que poner las pilas. Entra Juan Guaidó, recuerden ustedes, es posible que lo capture el régimen de Nicolás Maduro por haber violado una norma o una prohibición cautelar que le puso el Tribunal Supremo de Justicia de no salir del país, y ante esa captura habrá que ver si Estados Unidos solito reacciona, no apoyado por la comunidad internacional ni por Naciones Unidas, o si no hay captura, sino sencillamente persecución, si el pueblo reacciona. De cualquier manera, como dice un amigo mío, a Maduro lo veo atornillado cada día más, no de manera definitiva, pero por lo menos esto no fue, como decía la vicepresidenta y en algún momento el presidente Duque, cuestión de horas. No, no fue cuestión de horas, y le doy una vuelta más al destornillador que lo va a atornillar más. Vladimir Padrino dio la orden.
500.000 milicias, 500.000 personas alzadas en armas en milicias de aquí a diciembre. Es decir, tendría Venezuela una guerrilla más grande que el ejército de Brasil y que el ejército de Colombia. Si el escenario de una confrontación interna se acaba consolidando, no es que lo queramos aquí, uno no quiere que haya ningún tipo de salida por la vía violenta, pero si termina por la llegada de Juan Guaidó, por la operación de los colectivos, etcétera, etcétera, el hambre que está asolando a la población venezolana, generando eso, una inmensa violencia interna, se incrementará la migración de venezolanos a Colombia como se ha venido acelerando. Y ustedes saben pues que aquí el que Jair Bolsonaro habla por un lado, por otro lado hablaba fulano, por el otro lado mengano, allá López Obrador dice lo que quiera, y la frontera de 2.200 kilómetros la tenemos nosotros, que somos los que vamos a sufrir en primera instancia. Pero aquí se corre entonces el riesgo, escuchándolos a ustedes, de que esa ebullición que hay ahora se calme y no termine pasando. Ya se calmó. Salvo que el fin de semana, y ojalá no sea así, pase algo difícil con la llegada de Juan Guaidó a Venezuela. Las FARC tuvieron como 20.000, 30.000 hombres en armas, ¿no? Sí. Bueno, aquí Venezuela planea tener 500.000 personas en armas cuando termine este año.